Muy bien, muy buenos días a todos, muy buenos días a todos. Es un gusto para mí tener al doctor Calva en nuestra conferencia el día de hoy. Bienvenidos sean todos a nombre del grupo QAM, SEAM. Estamos en las conferencias de esta sesión número 32 del Congreso de Investigaciones QAM ASEMOR. Bienvenidos a todos y vamos a hablar un poquito de lo mucho que ya tiene el doctor Calva en su conocimiento, en su experiencia. Y vamos a decir más preámbulo, pues vamos a darle lectura, ¿ok, doctor? El doctor Calva es líder académico honorario en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Ha sido presidente de la Academia de Ciencias de Morelos y ha colaborado con entusiasmo en la organización del Congreso QAM ASEMOR. Es doctor en biología molecular por la Universidad de Wisconsin-Madison en los Estados Unidos de América y es uno de los pocos mexicanos electos como miembro de la Academia Americana de Microbiología de los Estados Unidos de América en Washington, D.C. Cuenta con 80 publicaciones en revistas de circulación de alto impacto y 4 patentes. Sus trabajos han llevado al descubrimiento de nuevas redes genéticas que utilizan la bacteria Salmonella entérica para causar enfermedades en el humano. Es también violinista, habiendo cursado sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música en México y en la Universidad de Wisconsin-Madison en los Estados Unidos de América. Fue miembro de las orquestas sinfónicas de ambas instituciones y de un cuarteto de cuerdas con piano en la Ciudad de México. Actualmente, también se dedica al estudio de los vínculos entre la ciencia y las artes y ha publicado varios ensayos al respecto. En 2022 fue nombrado investigador nacional emérito por el Sistema Nacional de Investigadores. Demos la bienvenida al doctor Calva. No hay aplausos, doctor. Mucho gusto a todos, es un placer. Virtuales también, Doc. Muchas gracias, muchas gracias. Pues es un placer y un honor para mí estar aquí con ustedes en este congreso. Como había mencionado el profesor Figueroa, yo estoy muy interesado en estudiar los vínculos entre las artes, las humanidades y las ciencias. Es decir, para mí no hay divisiones muy claras. Para mí hacer arte es lo mismo que hacer ciencia o que hacer historia o que hacer alguna otra actividad cultural. Simplemente es llegar a ese momento en la vida donde puedes integrar toda la cultura humana con una sola visión. Y les voy a compartir algo de ello en mi presentación del día de hoy. A ver. Un momentito, a ver. Ay, Dios, ¿ahora cuál es? Ok. Permítanme un segundo. Es que tenía yo varias de estas abiertas y quiero estar seguro, perdón. No es este, espera. Ay, Dios, espérame. Ahí voy, permítanme. Tengo varios abiertos. Aquí está. Un momentito. Sí, no se preocupe, doctor Calva, en lo que prepara esta sección. Me gustaría, antes de comenzar, nada más comentar algo a todos los que nos están viendo, que después de la conferencia podrían ellos hacerle una serie de preguntas para que durante toda la conferencia pues pongamos atención a todo lo que nos va a comentar y nos va a presentar. Y al final de esa presentación, pues podemos, los que tengan preguntas o comentarios, pues hacerlo, pero después de la presentación. ¿Muy bien? Muy bien, muy bien. Adelante, tenemos 35 minutos totales, ¿verdad? Correcto. Ok. Bueno, entonces de lo que yo les voy a hablar ahora es cómo la música y el código genético comparten el mismo lenguaje.
Vean ustedes, el ADN, el ácido desoxirribonucleico o DNA en sus siglas en inglés, está constituido por 4 diferentes compuestos químicos. Esos 4 compuestos químicos los abreviamos como A, G, C y T. Por ejemplo, esta es una cadena de ADN, ¿verdad? El ADN tiene 2 cadenas. Y vean ustedes, aquí es simplemente, este 5' y este 3' es simplemente una orientación química para saber cómo está orientada la cadena. Entonces, fíjense cómo el lenguaje genético es una combinación de 4 diferentes compuestos químicos. Esta cadena, en realidad, cuando la célula, hagan de cuenta que este es un software, son las instrucciones de la vida, ¿sí? Pero estas instrucciones de la vida, la célula la lee en códigos de 3. Por ejemplo, lee esta ATG, lee como CCA, GAG, este es otro código. Este es un código de 4 letras y la siguiente línea es un código también de 4 letras, pero agrupadas en tripletes. Cada triplete, cada 3 letras corresponden a un código especial. ¿Y a qué corresponden? Pues corresponden a lo que llamamos aminoácidos. Por ejemplo, este ATG este es el aminoácido metionina. Este CCA codifica para una prolina, etc. Entonces, este de arriba, las 4 letras son el código en el material genético. Y las letras que se derivan de estos tripletes son los aminoácidos. O sea, son los componentes de las proteínas. Todos nosotros estamos compuestos por proteínas. O sea, tenemos el material genético, ese es el software que tiene las instrucciones para producir ciertas proteínas que tengan una secuencia, como estas letras que pongo aquí. Y en realidad todos estamos hechos esencialmente de proteínas que nos conforman nuestros músculos, por ejemplo, pero también hay proteínas que nos permiten regular los procesos genéticos para la diferenciación celular, para muchas otras funciones. Las enzimas, por ejemplo, que nos ayudan a digerir los alimentos, son también proteínas, ¿sí? Entonces estábamos hablando de códigos, un código de 4 letras en el ADN y un código que les voy a decir de las proteínas, que es un código de 20 letras. Por lo que les acabo de decir, hay 20 diferentes letras hay 20 diferentes aminoácidos. Pasamos de un lenguaje de 4 letras a uno de 20 letras. Si lo pensamos, nuestro alfabeto tiene 27 letras. Entonces, con 27 letras podemos generar miles y miles y miles de palabras, ¿verdad? Simplemente lo que importa es cómo se combinan esas letras, ¿no? Entonces es lo mismo, estamos hablando de patrones. Por ejemplo, aquí les voy a enseñar una foto, este es el dibujo, el esquema, cuando se descubrió la doble hélice del DNA, fue en 1953, fue casi a la fecha de hoy, en el 25 de abril, o sea, ayer o antier, se cumplieron años de la publicación de esta doble hélice, que también la pueden ver así en el internet. Y vean ustedes, este es el modelo con el que los doctores James Watson y Francis Crick armaron el ADN. Esto está en el Museo de Ciencias de Londres y vean ustedes cómo ellos armaron con palitos, con plaquitas, con pinzas, el modelo del ADN. Esta es la doble hélice original que está en el Museo de Ciencias. Aquí tienen otra visión, ¿no? Y esto nos explica también mucho la evolución. Entonces, el ADN es el componente químico de los genes, el que contiene los códigos de la herencia.
La evolución y la sobrevivencia del más apto, en su teoría de Wallace y Darwin, que la presentaron en 1859, se puede realmente entender mejor al entender cómo es el ADN y cómo es su código. Curiosamente, ni Wallace ni Darwin, cuando hicieron su trabajo, sabían de la existencia del DNA. Y nunca supieron sobre el DNA, y es hasta de forma reciente que hemos podido combinar la evolución con el ADN. Igualmente, Mendel, muchos años después, usando chícharos, nos da el concepto de genes, o sea, estas unidades de la herencia. El ADN es aislado por primera vez en 1869 y hubo muchos experimentos, no entraremos en el detalle, en donde se determina que el material genético está constituido por el ADN. Antes se pensaba que la genética o la información genética estaba en las proteínas, pero no, está en el ADN. Y esa información se traduce a las proteínas, de un código de 4 letras a un código de 20 letras. Ok. Y hay una cuestión muy interesante que tenemos ahora en la actualidad, que es entender la coevolución de los genes y la cultura. O sea, nosotros somos seres humanos y tenemos ciertas características, pero eso nos la da, ¿qué nos la da? ¿El medio ambiente o nos la dan nuestros genes? ¿O es una interacción de ambos? ¿Sí? Nosotros somos como somos, ¿por qué? ¿Por el material genético o por el ambiente? ¿Sí? Esa es una pregunta fascinante que hay que ir pensando. Bueno, entonces, entrando ya en materia, les voy a presentar aquí la escala de Do mayor. Vean ustedes aquí, y no tenemos que saber leer música, pero esta escala se las voy a tocar en el violín. Es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, y luego otra vez un Do. Entonces es... y otro Do. Y las notas se van leyendo. Esta nota que está hasta acá abajo es más grave, o sea, es grave. Y el Re es más arribita, y más arribita el Mi, y más arribita el Fa, y más arribita el Sol, y más arribita el La. Y la cosa que es muy importante es que estas notas básicas, si las combinamos de diferentes maneras, podemos tener diferentes melodías. Si ustedes han visto la película de Novicia Rebelde, la novicia rebelde le enseña a los niños con una canción el significado de cada nota, y se las voy a tocar. Voy a usar las notas de esta escala, ¿ok? Pero voy a tomar ahora esas mismas notas, las mismitas, pero ahora las voy a combinar de otra forma. Fíjense. Vean, es otra melodía, simplemente las combiné de otra forma. O también podría combinarlos así. ¿Okay? Son las mismas notas, pero combinadas de maneras diferentes. Y así es el material genético. El material genético de todos los seres vivos está hecho por las 4 letras A, G, C y T, y eso nos codifica para proteínas que tienen un código de 20 diferentes
letras, 20 diferentes aminoácidos, y podemos hacer una gran variedad de proteínas, o se generan una gran variedad de proteínas, dependiendo de cómo se combinan las 20 letras de los aminoácidos de las proteínas, o bien cómo está combinado en el genoma las 4 letras AG. Entonces, simplemente hay una manera, por ejemplo, entre el do y el re hay un tono. Entre el re y el mi hay otro tono. Pero también podemos tener notas intermedias. Si le ponemos este hashtag que ahora se llama, este es un sostenido. Entonces, en lugar de ser do normal, es un do un poquito más alto. ¿Ok? Y entonces lleno este espacio de aquí, de un tono, lo lleno subiendo este medio tono y se pone aquí. Entonces, vean ustedes, también puedo bajar medio tono esta nota y lleno este espacio de aquí. Entonces, en esencia, lo que puedo hacer es, en lugar de tener una escala de do, re, mi, fa, sol, así, si lleno los huecos, van a ser. ¿Okay? Entonces, esto de una escala de 7 notas, ahora estamos teniendo una escala de 12 notas, porque fuimos rellenando, ya sea bajando esta a medio tono, subiendo esta medio tono, y haciendo lo mismo aquí, y haciendo lo mismo acá, y aquí, llegamos a tener 12 notas. Entonces, de un lenguaje muy sencillo, vamos haciendo códigos un poquito más complejos, pero el principio es el mismo, depende de cómo se combinen estas notas, la información que vamos a tener. Ok. Fíjense, este es un gen humano, ¿sí? De hecho, no sé cuál gen es, pero vean ustedes, estos códigos, todos nosotros tenemos estos códigos en nuestro DNA. Y fíjense cómo son puras letras. O sea, es A, G, C o T. No hay otras letras. Aquí hay muchas T's, aquí hay varias A's, etcétera, etcétera. Aquí hay varias G's. Pero todo el lenguaje es una combinación, ¿sí? Y si este es un gen humano, a lo mejor el gen equivalente en un ratón, porque somos muy parecidos a los ratones, pues va a ser un poquito diferente, no mucho, muy diferente, porque evolutivamente estamos cerca de los ratones. Pero a lo mejor un gen equivalente a este en una planta va a ser mucho, muy diferente, porque evolutivamente estamos más lejos de las plantas que de los ratones, ¿no? De hecho, estamos muy cerca de los somos primates, y entonces hay los grandes primates como el chimpancé comparte con nosotros del orden del 98% de las letras. O sea, el orden de estas letras corresponde, en un humano corresponde al orden que hay en los chimpancés. Y solo el 2% de estas secuencias son diferentes entre seres humanos y chimpancés. Eso nos hace ver que nosotros estamos evolutivamente muy cerca de los primates, de los chimpancés. Okay. Y entonces, como les decía yo, el código genético es lo mismo. El código genético tiene 4 notas, A, T, G y C. La información en los genomas de todos los organismos varía. Genoma, acuérdense, es el conjunto de todos los genes de un organismo. Varía de acuerdo al orden de las 4 notas, ¿sí? Las 4 notas se interpretan en tripletes, lo que les había yo dicho. Cada triplete codifica para un aminoácido. Hay 20 aminoácidos diferentes. Y les puse el ejemplo. Por ejemplo, este triplete nos codifica para un aminoácido que se llama metionina, este otro triplete para uno que se llama glutamina, y el conjunto de aminoácidos genera las proteínas. Los aminoácidos constituyen las proteínas, por lo tanto, las proteínas tienen 20 notas. Entonces, de acuerdo a cómo cambiamos el orden o se cambia el orden en la naturaleza en esas proteínas, las proteínas tienen diferentes significados, como en la música. De acuerdo a cómo combinamos las notas, vamos a tener diferentes melodías. De un lenguaje básico, muy sencillo, se genera uno complejo. Les estuve hablando de los sostenidos y los bemoles, cómo podemos subir medio tono, bajar medio tono cada nota.
tenemos varias octavas. ¿Qué quiere decir una octava? Que a lo mejor el do, re, mi, fa, sol, la, si, lo toco en una octava que es... Pero otra octava más alta es... Entonces, puede ser do, re, mi, fa, sol, la, si, y do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero con diferente agudeza. Pero el principio es el mismo. Hay contrastes y sutilezas, porque puedo yo, por ejemplo, tocar las mañanitas, puede ser... Y luego, o lo puedo tocar muy quedito. ¿Ok? Entonces es lo que se llama en la música fuerte y piano, fuerte y quedito. Y en la célula eso pasa también. Hay veces que un gen codifica para mucha proteína, que sería el forte, pero en otro tipo de célula ese gen codifica para muy poquito de proteína y ese sería el piano. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitirles el día de hoy? Es que es el manejo de patrones. Estamos viendo patrones de letras en el DNA, en el ADN. Estamos viendo patrones de letras en las proteínas, pero estamos viendo patrones de notas en la música. Y dependiendo de cómo varían esos patrones, tenemos diferentes melodías. Es como les decía yo, como en la informática, las ciencias de la computación, también son patrones que determinan los diferentes softwares y combinaciones diferentes, ¿no? Y en otras formas de arte. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí, a todos ustedes que creo que les gusta Queen, por ejemplo, vean cómo les voy a dar algún ejemplo, pero vean ustedes, aquí está un tema. ¿Lo ven allí? Vean ustedes, se los voy a tocar ese tema que está ahí. Es Love of My Life. Ese es el tema. Pero luego, vean ustedes, ese tema se repite. Es decir, vean cómo aquí hay un grupo de 4 notas donde baja y sube. Aquí está otra vez un grupo de 4 notas que baja y sube. Y luego hay esta nota con este puntito, acá hay esta nota con este puntito y esta otra nota. Vean ustedes, aquí ya varía un poquito el patrón. Pero esto lo único que nos está diciendo es que este primero es un patrón y este segundo es el mismo patrón pero ligeramente diferente. Y no hay que saber de música para simplemente visualmente ver que esto es así. Entonces voy al primer cuadrito. Y voy ahora al segundo cuadrito. Entonces, es un patrón y otro patrón. Vean, pero son temas muy parecidos. Y si vemos, voy a tocarles, vuelve a ser un grupo de 4 notas que bajan y suben, ¿verdad? Y luego tienen pequeña diferencia. Entonces voy a tocarles todo el renglón de arriba. Vean cómo van variando, es el mismo patrón, pero con ligeras diferencias. Y lo ven físicamente, o lo pueden ver en la partitura. Ahora va el último. Y ya terminamos en el segundo renglón. Y luego ya, si nos vamos más adelante, vemos un patrón muy diferente. Se los voy a tocar aquí, miren.
regresemos al principio, ven esta primera línea y esta segunda línea, y luego ese mismo patrón se vuelve a repetir. Igual es una repetición, pero luego acá abajo ya estamos con otro patrón, vean que es muy diferente. Es una nota, es la misma nota, pero con diferente ritmo, y luego esas 4 notas, y luego bajan 4 notas que varían tantito aquí y terminan. Entonces, ahora les voy a tocar este cuadrito, es la misma nota, pero con cierto ritmo. Si no tuvieran el mismo ritmo y tocaran yo solo la nota, sería... Pero no, tienen diferentes ritmos. Y ahora me voy al último cuadrito. Y luego se repite con ligeras diferencias. Las mismas notas, pero con diferente ritmo. Con diferente ritmo y otra nota. Y voy al último ritmo. Entonces, les voy a tocar los últimos cuadritos. Les voy a tocar los primeros cuadritos, los 1, 2, 3, 4, seguido. ¿Okay? Y vieron cómo ese patrón va cambiando de a poquitos y le da esa riqueza. Ahora voy a tocar los últimos 4 cuadritos, que es un patrón. ¿Vieron? Estamos manejando patrones que se parecen, patrones que cambian, ¿ok? Bueno, yo creo que aquí terminamos, ¿verdad? Para que haya tiempo para algunas preguntas. Muy bien, doctor Edmundo Calva. Excelentísimo, excelentísimo. Vamos a esperar si tienen aquí algunas preguntas. Hay algunos que tienen sus micrófonos abiertos. Pueden además levantar la mano, por favor, y pueden hacer sus preguntas, o también las pueden hacer por el medio del chat y nosotros las podemos leer para ustedes y para el doctor Edmundo Calva, ¿ok? Ya tenemos aquí a la profesora María Isabel Berjón. Adelante, Isabel. Doctor Calva, buenos días, gracias, fue muy interesante. A mí me gustaría saber si hay alguna evidencia, prueba de si vienes de una familia genéticamente musical, esto es hereditario. Bueno, eso es muy interesante. Es una pregunta súper importante. Mira, por ejemplo, hay familias, digamos, donde hay que da gran propensidad a cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O hay genes, podemos heredar genes de nuestros papás que nos hacen tener hipertensión arterial, en fin, o sea, hay características genéticas que heredamos, ¿sí? No voy a usar las palabras como se usa muchas veces, pero el DNA es canijo, ¿sí? El DNA es canijo porque nos determina cómo somos. Entonces, cuando entramos, ¿verdad? Entramos en qué es medio ambiente y qué es genes. Bueno, podemos decir, bueno, obviamente un músico
trae genes para la música, pero me dice, no, lo que pasa es que en su casa, su papá, su mamá tocaban un instrumento, y entonces todo el mundo tocaba instrumentos, y para ellos era muy fácil tocar un instrumento. Bueno, sí, pero a lo mejor eso era porque los papás también traían los genes, ¿no? Entonces, no necesariamente, o sea, el medio ambiente lo hicieron los papás así, pero ¿por qué? Porque a lo mejor los papás tenían los genes, ¿no? O ahora que tenemos, por ejemplo, a los corredores de pilotos, ¿no? Ves, por ejemplo, Checo Pérez o Max Verstappen, de estos corredores, pues sus papás, hasta la mamá de Verstappen era corredora, están metidos en las carreras de coches. A lo mejor traen estos genes para tratar de enfrentarse al peligro, en fin, una serie de cosas, ¿no? Entonces, es una pregunta fascinante. Yo no digo que absolutamente todas nuestras características vengan de los genes, pero que realmente los genes tienen, y lo que queremos hacer, especialmente para los jóvenes que nos están escuchando, es exploren lo que les apasiona, busquen qué les apasiona y dedíquense en su vida a hacer eso. O sea, para ser felices, yo digo que una de las bases de la felicidad es trabajar en lo que te apasiona. Que si eso está dado por tus genes o está dado por el medio ambiente, pues no importa tanto, ¿no? Pero busquen que... ¿Habrá por ahí más preguntas? Sí, vamos a seguir. Muchas gracias, profesora Isabel. Muy buena pregunta. Y vamos a ver si hay alguien más por aquí. En lo que alguien trata de escribir alguna pregunta o abre su micrófono, yo le quiero preguntar también algo, al doctor Calva. ¿Alguna vez se ha preguntado si en base a los grupos de letras de los genes se puede crear la música? Por ejemplo, aparece la A, la G y la C, que Sí. sería un La y un Sol y un Do, pero que se haya transcrito a música. Sí, yo lo he hecho. ¿Y qué resultado ha tenido? De hecho, para una conferencia de un compañero, de un colega escultor, hizo una escultura que era relativa al material genético del virus de la COVID. Y entonces yo tomé un tramo de ese material genético y lo pasé a notas. Entonces sí se puede hacer. Sale música muy interesante, no es música, digamos, muy clásica o muy de la vida cotidiana, es una música diferente. No pero es tan melódica, sí se puede decir. hacer. Sí se puede hacer. Ok. Sí, era una de las dudas que vi porque noté algunas de las letras que aparecían individuales que básicamente representaban a unos acordes y bueno, obviamente pues a un sonido, ¿no? Exactamente. Sí se puede Y la duda era, usted hablaba de que el material genético de una persona, a lo mejor ahorita con COVID, ¿cómo cambia con una persona sumamente sana en cuanto a notas? ¿Sería lo mismo o varía mucho? No, exactamente, sí, claro. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema inmune, el que nos genera defensas, como el que genera anticuerpos. Entonces, así como hay diferencias genéticas entre nosotros, unos somos más altos que otros, unos tenemos mayor facilidad para los deportes que otros tenemos más facilidad que las matemáticas que otros, en fin, hay una serie de cosas. Pero también nuestro sistema inmune cambia, es diferente, no es exactamente igual. Entonces, no se entiende bien todavía cuál es la característica del sistema inmune, pero hay personas que se defienden mejor del virus de la COVID que otros. Y esto está dado por las diferencias en las letras de nuestro material genético que codifican para las proteínas que tienen que ver con la respuesta inmune. Muy bien, muy interesante, doctor. Vamos a seguir viendo aquí si hay alguna otra pregunta. Recuerden, pueden abrir su micrófono o escribirlas en el chat. Yo mientras puedo seguir preguntando, me encanta no tengan miedo. Yo estoy aquí todo el tiempo que quieran. Sí, otra pregunta de mi parte, en lo que aparece otra es, hablando ya ahora de la genética, que comentaba un poquito la profesora Isabel, la genética se puede relacionar con el talento o con la habilidad para un instrumento en este caso.
Sí, 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 o sea, es para cualquier cosa. O sea, tú pones una serie de personas a aprender a tocar el violín y unas personas van a avanzar más rápido que otras, aunque les des las mismas condiciones. O pones a un grupo de personas a nadar y les das las mismas lecciones, va a haber unos que van a aprender a nadar más rápido, que van a nadar más rápido. Unos nadadores van a ser mejores en ciertas pruebas, en cierto estilo que otro. Lo mismo, por ejemplo, si tomas a los grandes violinistas del mundo, los superdotados, hay unos que ciertos compositores los interpretan mejor que otros. ¿Y eso por qué? ¿No? Hay algo en la genética, hay algo en la sensibilidad, en la estructura de las manos, en la estructura de su cerebro, o hay algo de que nos hace diferentes. Entonces, el ADN realmente determina mucho, así como determina enfermedades hereditarias, también podemos tener talentos, ¿no? ¿Por qué una persona es más diplomática que otra, ¿no? ¿Por qué una persona es más conciliadora que otra? ¿Sí? Es porque así le enseñaron en su casa, pero es que a lo mejor esos genes ya venían desde su casa, ¿no? O puede ser que no venían los genes desde su casa, pero se juntaron genes de un ancestro con otro en una persona y dieron una nueva combinación que ahora le hace tener esa nueva característica. En cuanto al... Estamos hablando de instrumentos, por ejemplo, que utilizamos las manos. La composición física de un humano tiene que ver para que pueda escribir, perdón, para que pueda tocar algún instrumento. Hay algunos que dicen, es que tienes manos grandes, tienes mayor habilidad o mayor oportunidad que una persona que tenga las manos chicas, pero los dos tienen la misma oportunidad de crear algo muy bueno. Sí, yo creo que alguien que tiene manos muy grandes en el violín generalmente tiene más facilidad para ciertos autores, para ciertos compositores, y los que tenemos, porque yo no tengo mano muy grande, ni dedos muy fuertes, tenemos la habilidad para otro tipo de música, ¿sí? Pero son solo las manos. ¿Quién sabe qué pasa aquí adentro en el cerebro, no? ¿Qué nos hace percibir unas cosas u otras? Sí. Muy bien, muy bien. Y tenemos aquí a la mano levantada de la profesora María Teresa Bernal. Adelante, Tere. Gracias, doctor. Me parece a mí fabuloso. Son dos de los temas que en lo particular yo soy humanista, entonces las ciencias de este tipo me son mucho más difíciles, ¿no? Pero oyéndolo, cómo lo explica y cómo lo compara con la música, que si bien tampoco tengo yo la habilidad de tocar ningún instrumento, pues de cierta manera todos somos aficionados a la música, a cualquier tipo de música, entonces lo sentimos un poquito más cercano, ¿no? Y esa es justo ahí va mi pregunta. Esta cercanía con los temas, ¿no? Es interesantísimo esto de la genética. Yo digo, chin, no tengo esa habilidad para tocar un instrumento, pero si practico muchísimo, puedo como combatir esa parte de digo, no combatir en el sentido negativo, sino como contrarrestar esa no disposición. O sea, la práctica ahí tiene que ver, ¿verdad? Tengo esperanzas. Claro, bueno, a ver, hace rato estaba yo leyendo un pensamiento en donde en esencia no importaba, el chiste es explorar, ¿no? Y si una persona, sobre todo los más jóvenes, pero ustedes también, quieren explorar un deporte o quieren explorar tocar un instrumento, no importa qué tan bien lo toquen o qué tan bien lo jueguen ese deporte, sino que lo disfruten y que eso les dé una perspectiva más amplia de la vida. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, estudiar un instrumento, pues empieza a estudiarlo. O sea, ciertamente lo ideal es haberlo empezado de niño, de niña, pero se puede empezar ahora y no se tiene que llegar a ser un concertista, simplemente satisfacerse a uno con el mensaje de la música, por ejemplo. Y la música, si nosotros aprendemos un instrumento, aprendemos otro idioma, leemos una novela, vamos a un museo y apreciamos las obras plásticas, eso estimula nuestro cerebro, estimula conexiones diferentes y para empezar gozamos más la vida, ¿no? Ya no hablemos del deporte, porque si me ponen a hablar de fútbol, nos quedamos aquí 5 horas, pero igual es lo mismo.
Es lo mismo, el aprecio por la belleza en el deporte, el practicar un deporte para estar bien o para entender mejor el mundo que nos rodea es increíble. Excelente mensaje, muchísimas gracias. Y sí, que todos los asistentes, alumnos, profesores, invitados, tengan esto muy presente, que se puede disfrutar la genética, se puede disfrutar la música, se puede disfrutar un deporte, y eso ya lo hace accesible, ¿no? Para empezar, para el gusto, y ya lo demás, pues es cuestión de meterle un poco más de empeño, ¿no? Sí, por ejemplo, yo no quisiera terminar diciéndoles, por ejemplo, para mí, el saber de música, el tocar un instrumento, me hizo más sensible a la genética. Como yo ya estaba acostumbrado a patrones de música, ahora busqué patrones en los genes y patrones en las proteínas. Y entonces puedo empezar patrones de diferentes moléculas en las células. Empiezo a ver patrones. Y como les digo a mis alumnos, el juego es el mismo, lo que varía son los juguetes, ¿sí? Los juguetes en la música son las notas, los juguetes en la genética es la A, G, T y C, los 4 diferentes compuestos. Los juguetes en las proteínas son los 20 diferentes aminoácidos, y todas esas combinaciones, y entender todas estas combinaciones es algo fascinante. Muy bien, muy bien. Muy bien, excelente información, excelente trabajo, doctor Edmundo Calva. Y yo creo que ya no hay más preguntas por el momento, y pues yo quiero agradecerle infinitamente, doctor Edmundo Calva, por toda la información, por todo lo que nos puede aportar acerca de la genética y de la música. Es una excelente combinación lo que estamos viendo ahorita. Y bueno, vamos a tratar por terminar. Aquí creo que tenemos otra antes de irnos. Otra pregunta. A ver, déjame ver. Sí, exactamente. A ver, Yolibet, más. Solo es comentar que la verdad me gustó mucho porque pues se puede ver cómo puedes combinar dos cosas que te gustan, y aparte me gustó porque me encanta eso de la genética. Yo también toco el violín y me gusta mucho la música, entonces me gustó mucho. ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! Muy bien, Yolibet. Ahí está Rebeca Zárraga. También Rebeca tenemos. A ver, Rebeca, adelante. Bueno, también es como comentario, ya que se me hizo muy curioso, ya que como que se enlazó en varios temas, que sería lo de la música, que es algo como de muy de mi agrado, lo de la genética, que en mi caso no es algo como que me llame tanto la atención, así que pues la verdad es algo, pues estuvo muy entretenido. Qué bueno, para ahora cuando estudies cuestiones de biología y te empiecen a hablar de genes y todo, ya vas a tener otra sensibilidad. Muy bien, muy bien. Pues yo creo, no sé si ya hay alguien más. Pues muchas gracias, doctor Edmundo Calva, por toda esa aportación. Muchas gracias a todos los invitados. Y vamos a pasar a el receso. Y recuerden que a partir de las 11:10 empezamos con la ronda de evaluaciones. Muchas gracias, doctor. Es un honor haberlo tenido aquí con nosotros. Y muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. El honor y el gusto es el mío. El honor y el gusto es el mío. Muchos saludos. Hasta luego. Hasta luego.